Welcome to my channel. Un tirano oculto. Prólogo. Al leer mis palabras, podrás conocer a Luis, el protagonista de esta historia de la década del 90. Tiene 17 años, es muy inteligente, tiene muchos amigos, pero tiene dos defectos. Es muy curioso y le gustan las bromas pesadas. Esta historia es corta, atrapante y te dejará pensando y repensando su final. Espero que la disfruten. Capítulo 1. Intriga. Hacía un poco de frío cuando el nuevo vecino se mudó a la casa contigua. El viento del mes de julio movía los árboles poderosamente mientras enmascaraba los ruidos de la mudanza. Luis recién llegaba de trabajar cuando descubrió aquel importante suceso. Desde lejos había visto el gran camión y no distinguía si estaba frente a su casa o a la de al lado. Le pareció extraña la hora, era casi de noche. No entendía cómo hacían para bajar tantas y tantas cajas que parecían muy pesadas, con tan solo el resplandor de la luz del alumbrado público. Estaba tan cansado que no prestó mucha atención al suceso, y luego de abrir su puerta, entró, no sin antes hacer un gesto con la cabeza, como saludando a uno de los fornidos hombres que cargaban las cajas y lo observaban con gesto serio. En el interior de su hogar, frente a la TV, se hallaba Marlene, su querida hermana pequeña que feliz de verlo corrió a saludarlo. ¿Qué me trajiste, Luis? Hermanito, ¿cómo estás? Eso no, ¿verdad?, dijo Luis sonriendo. Marlene estaba tan contenta de ver a Luis que ni lo saludó. Salió corriendo hacia él y lo abrazó. Y nuevamente le dijo, ¿qué me trajiste, hermanito? A lo que Luis, emocionado con el cálido abrazo, respondió, ¿cómo te portaste hoy? Marlene le dijo, ¿sabés que siempre me porto bien? Y él le contestó, bueno, abrí el bolso y sacá la bolsa azul. ¿Qué es? Abrila. Al abrir la bolsa sus ojos se iluminaron y con un grito exclamó, ¡gracias, hermanito! En la bolsa había un bloc de dibujo y muchos lápices, colores y marcadores. Esa era su pasión desde muy pequeña y su hermano se sentía feliz de obsequiarle esos implementos. Capítulo 2. Desafío. Luis tenía muchos amigos, pero los más cercanos eran Leo, de 16 años, y Carlos, de la misma edad que él. Eran inseparables, pero también eran su perdición, ya que cuando el trío se reunía siempre hacían alguna broma de mal gusto, ya sea entre ellos, a algún vecino o a algún pobre peatón distraído. No hacían daño, pero la sorpresa se la llevaban. También, si estaban aburridos, podían llegar a hacerse desafíos entre ellos. Los planeaban muy bien y los llevaban a cabo con gran precisión. ¿Quién era el designado a realizarlo? ¿Cuánto tiempo tenía para hacerlo? ¿Cómo y cuándo lo haría? Todo eso lo planeaban. Hacía días que les intrigaba el nuevo vecino. Habían modificado la casa de manera que no se podía ver nada desde afuera, hacia adentro de la casa ni del terreno. Ahora la casa vecina contaba con vidrios negros, rejas con chapa por detrás y portones muy altos. Lo extraño también eran los ruidos que provenían de esa casa. Se escuchaba música vieja, cantos militares y conversaciones en un idioma que no lograban distinguir. Entraban y salían autos negros con vidrios oscuros que no permanecían mucho tiempo, 15 minutos, y se retiraban tan misteriosamente como habían llegado. Llamaba la atención que durante el día no se veía a nadie, no se sentía ruido alguno, pero al caer el sol todo cobraba vida. Desafío. Elegido, Luis, por votación. Concepto: develar el misterio del nuevo vecino. Modo: aún en planeación.
¿Cuándo? Próximo fin de semana. Tiempo para realizarlo 5 días. Devolución del desafío cumplido, jueves próximo. Luis pensó que sería fácil y por eso no opuso resistencia a que lo eligieran. Mejor, así les enseño cómo se hace. Luego de esto se despidió de sus amigos y se dispuso a acostarse porque a la mañana tenía que trabajar muy temprano. Desde su cuarto podía escuchar los cánticos del vecino y cada vez lo intrigaban más. «Hasta mañana, hermanito». Y Luis le respondió: «Hasta mañana, pequeña, que descanses». Y se durmió pensando en cómo planearía el desafío. Capítulo 3. Incertidumbre. Un nuevo día comienza y Luis, por más que lo intenta, no ha podido develar la manera de estructurar el desafío, porque como él lo ve, puede ser muy peligroso. Fue a su trabajo y pasó cada momento imaginando la manera de descubrir el misterio que envuelve la casa vecina y a sus moradores. Hasta que de pronto se le ocurrió la vieja cámara de fotos que dejó su padre al marcharse. Era ideal, con ella podía sacar fotos de distintos lugares de la casa y tratar de ver a los vecinos. Pero había un problema: no tenía flash. Esto complicaba un poco las cosas, ya que cuando había actividad era de noche, pero a su vez quizás esto era una ventaja, porque durante el día bajaban un poco la guardia. Cuando regresó del trabajo, en lo único que pensaba era en cómo organizar el desafío, y ya tenía una idea. Desafío. Protagonista: Luis. Tiempo estimado: 5 días. Devolución: jueves próximo. Plan de acción. Implementos: binoculares, cámara fotográfica, libreta de anotaciones, lapicera, reloj pulsera, camuflaje, algo para comer y tomar, no alcohólico para que no nuble nuestro juicio. Procedimiento: intentar durante el día tomar todas las fotos que pueda para ver quién aparece en ellas. Desde distintos lugares, fotografiar, anotar rutinas y horarios de los guardias, usar el camuflaje en caso de que peligre nuestro anonimato. Ese mismo día ya tenía todos los artículos que necesitaba preparados para comenzar su plan con las primeras luces del alba. Se acostó temprano para estar descansado y poder identificar todo cuanto viera y así poder tomar fotografías. Pero algo sucedió. Abrió un ojo y de pronto eran las 8 de la mañana. ¿Qué pasó? Eran tantos los nervios que tenía en la noche que por más que se acostó temprano, se durmió muy tarde, más tarde que nunca, y el cansancio lo venció. Pobre Luis, tantos planes y no había tomado ni una foto. Intentó reaccionar, pero solo pensaba en que debía ir a trabajar y si no se apuraba llegaría tarde, y don Ariel, su patrón, estaría de muy mal humor. Se vistió lo más rápido que pudo y salió. Cuando llegó a la calle notó que los portones de la casa vecina estaban abiertos de par en par y muy disimuladamente se escondió tras un árbol para sacar unas fotos. Menos mal que la cámara estaba en su bolso. Pensaba pedirle a un amigo que le arreglara el flash y por eso la llevaba consigo. Después de todo, no había sido tan malo dormirse. Sacó muchas fotos, pero se vio interrumpido por 3 autos negros que se dirigían a la casa vecina. Se escondió como pudo y cuando desaparecieron tras los portones, Luis se alejó muy contento con una docena de fotos para revelar. Recuerden que eran los años 90 y las cámaras no eran digitales. En la noche regresó del trabajo muy contento e intrigado, con un manojo de fotos para investigar con sus amigos. Estaba tan emocionado y contento que le trajo un obsequio a Marlene, la abrazó, le dijo que la quería mucho y subió corriendo a su dormitorio, donde ya hacía un rato lo esperaban sus amigos. Él aún no las había visto, así que sería un descubrimiento para los 3. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Están listos para la investigación? Ya revelé las fotos. ¿Las vemos juntos? ¡Hola! ¡Claro que estamos listos!, gritaron al unísono muy emocionados.
En el dormitorio de Luis había una mesa grande que él usaba como escritorio y una cartelera en una de las paredes con alfileres para colgar papeles y pósters. Eran ideales para el despliegue de fotos. Comenzaron a observarlas detenidamente y notaron varias cosas extrañas. Tenían muchos perros Doberman, eran como 10. Se ponían en fila a ambos lados de los portones. Ninguno salía a la calle y más extraño aún, no se movían ni ladraban. ¿Cómo podían tener tantos perros y nunca se escuchó un ladrido? Era muy extraño. Otra cosa extraña era un símbolo que apenas se distinguía en un estandarte. Era como una cruz. Estaba en una de las fotos que había salido movida, no se veía bien. Los tres amigos comenzaron a intentar unir los datos obtenidos. Todo era muy extraño, daba mucho miedo, pero a su vez los intrigaba cada vez más. Hipótesis de Luis. ¿Será una secta religiosa? ¿O es algo más? Hay que buscar más pistas y demostrar si es así o algo más. A continuar investigando, que queda poco tiempo para la devolución del desafío. Capítulo 4. Sorpresa. Llegó el domingo y como muchas personas, Luis y su familia se levantaron tarde. Desayunaron juntos por un largo tiempo, charlando muy amenamente sobre las peripecias de la complicada semana que habían pasado. Marlene con sus estudios, Luis y la mamá con el trabajo. Se contaban anécdotas y reían mucho. Luego hicieron las compras para el almuerzo. Allí cerca había una feria barrial donde compraban la fruta y la verdura que usaban para cocinar y consumir durante la semana. Luis disfrutaba profundamente estos momentos en familia porque las amaba y deseaba para ellas lo mejor. Hacía varios años que los tres debían enfrentarse a la vida solos. Aunque descansar y disfrutar era lo suyo, sobre todo el domingo, Luis continuaba pensando en el desafío. Había muchas preguntas sin respuesta aún. En la tarde llegaron Leo y Carlos, que habían quedado muy entusiasmados también con las fotos y lo que éstas no mostraban. Cada uno traía nuevas preguntas y una gran sorpresa escalofriante les aguardaba tras una de ellas. Dijo Leo: miren qué extrañas son estas fotos. La casa parece tener las ventanas anuladas. Tienen solo el vidrio oscuro. Las puertas también parecen estar tapiadas, como si no se pudieran abrir desde afuera. ¿Por dónde entra esta gente? Lo único que parece normal son las plantas. Dijo Carlos: hasta los perros no parecen perros, no ladran, no se los ve para nada. Y en esta foto se ven sentados en fila, como cuidando los portones abiertos, inmóviles, parecen prontos para atacar a quien intente entrar. Es cada vez más misterioso tu vecino. Luis: la verdad que sí, ya me está preocupando que estén justo al lado de mi casa, con mi hermanita y mi mamá que están solas cuando yo me voy a trabajar. ¿Y si son de una secta de locos y les quieren hacer algo? No lo podría soportar. Más allá del desafío, debo saber qué se traen entre manos. De pronto, entre medio de los papeles de Luis, que siempre tiene muy ordenados en su cuarto, descubrieron un dibujo hecho por Marlene. Era una especie de cruz, pero le faltaba algo, igual que la de la foto. Entonces Luis dijo muy emocionado: ¿podemos ver este lugar desde otro ángulo? Claro, desde el techo de mi casa, se contestó él mismo. Marlene debe haber visto el estandarte desde ahí. Ella siempre sube a dibujar, aunque siempre le pedimos que no lo haga, porque es peligroso. Lo hace igual. ¡Vamos! Los tres amigos se dirigieron a la azotea de la casa de Luis, intentando pasar desapercibidos. Llevaron la cámara de fotos, el camuflaje que había sido de su abuelo cuando perteneció al ejército, los binoculares y comida, mucha comida. Agazapados contra el techo, los tres amigos observaban en silencio.
El paisaje había cambiado mucho en comparación con lo que era la casa cuando estaba el vecino anterior. Ahora las ventanas tenían vidrios negros y no se abrían. Todo era gris, oscuro o marrón. Y las risas de los niños que una vez inundaron las veredas y el jardín ya no se escuchaban. Solo el silencio, desgarrante y profundo silencio. La tarde se marchaba y dejaba paso a la oscuridad de la noche. Luis observó que una persona estaba saliendo desde el interior de la casa y se dirigía hacia un auto negro que aguardaba en la salida hacia la calle. Con un poco de luz que aún dejaba escapar el sol, Luis tomó una fotografía más. Ese hombre... Era de porte militar, erguido, serio, bien vestido, con un peinado que parecía tener alguna especie de fijador de pelo. Pero lo que más le sobresaltó fue su bigote. Le traía terroríficos recuerdos de un terrorífico personaje, pero era imposible. Y con su manto negro la noche envolvió todo, dejando a los tres amigos muertos de frío y con ganas de dar por finalizada aquella misión que cada vez los asustaba más. Capítulo 5. Desenlace fatal. Pasaron los días y Luis estaba cada vez más nervioso por conocer cuál era el secreto que envolvía la propiedad vecina. Ya había decidido cómo hacer para obtener más información, pero debía hacerlo solo, ya que no quería poner en peligro a nadie. Además, su plan era realmente peligroso. Esa noche ató una cuerda a la chimenea de su casa y con cuidado fue bajando desde su techo a la casa de al lado. Primero se aseguró de que no hubiera perros ni guardias. Él ya sabía en qué horarios había una pausa en la cual se podía escabullir sin que nadie lo detectara. Todo lo calculó a la perfección. Ropa negra, calzado cómodo que no resbale ni haga ruido, cuerda, cámara de fotos, mochila y por las dudas una bengala por los perros, para despistarlos y correr hacia la cuerda. Luis era muy atlético, correr no sería problema. Esperó el momento indicado y bajó por la cuerda, tan silencioso como un gato. Se fue camuflando con la noche y los arbustos del jardín. Marlene estaba en su cuarto haciendo la tarea escolar para el día siguiente. La mamá cocinaba una espléndida cena, con mucho esmero para su amada familia. Leo y Carlos dormían cada uno en su casa, pues al día siguiente debían madrugar. El vecindario se envolvía en una gruesa manta de humo proveniente de las chimeneas, que en cada hogar entibiaba el cruel y frío aire del mes de julio. Oculto tras un arbusto, comenzó a buscar la manera de sacar fotos, sin flash, por supuesto, o de ver hacia adentro de la casa. Se acercó lo más que pudo a una ventana y descubrió que entre medio de esta había una pequeña rendija. Jamás en su no tan larga vida pensó que podría llegar a descubrir algo tan misterioso. Sus ojos no daban crédito a lo que veían. El frío calaba los huesos. Entre los nervios y el tiritar constante, Luis no podía concentrarse y mirar claramente por la rendija que había encontrado. Contuvo la respiración y trató de no temblar. Tomó 2 o 3 fotos y tratando de entender lo que veía en sus ojos, se secó las lágrimas que el gélido viento le arrancaba. Miró nuevamente y no daba crédito a lo que veía. Ese hombre... Ese cuadro al final de la habitación era el mismo que vio en un libro de historia. Era un niño, en blanco y negro, pero no podía ser, era imposible. Intentó mantener la calma y calculó cuántos minutos le quedaban antes de huir a toda velocidad hasta la cuerda que lo mantendría a salvo en su casa. De pronto vio que el hombre aparecía en aquella extraña habitación. Le tomó una foto, no había dudas, era él. ¿Qué fue lo que vio Luis que le impactó tanto? Ya queda poco, amigos. El final está a la vuelta de la página. Gracias por llegar hasta acá. Les dejo una tarea. ¿De quién es esta obra? Ese pelo, ese bigote, ese paso militar, era él.
Pero no podía ser. Ahí comenzó a atar cabos. La música vieja, con cantos en otro idioma. Era alemán. Los perros. La gente que entraba y salía parecían todos salidos de una película en blanco y negro. Y de pronto, lo que más temía sucedió. Con todas sus fuerzas tiró la cámara de fotos hacia su casa, con la esperanza de que si le sucedía algo, la encontraran y lo vieran. Consiguió lo que se propuso. Junto a los arbustos de su casa quedó colgada la cámara, con las fotos que contarían una historia tan increíble como terrorífica. De pronto, entre los nervios y el frío, pudo darse cuenta de que lo habían descubierto. Nats, Reds, stoppen. ¡Alto ahí!, dijo un guardia muy firme. Luis intentó correr, pero sus piernas no le respondieron. Un dolor punzante le recorría la espalda. Poco a poco comenzó a desvanecerse. Veía borroso y oía como con eco, como si las voces se alejaran lentamente de él. Los minutos parecían eternos. Habrían transcurrido 2, pero eran horas en su cabeza. Cayó al suelo aturdido, intentando mantener los ojos abiertos, pero no podía. Y entonces lo vio. Era él. No sabía qué magia había utilizado para verse así, sin que el tiempo lo maltratara. Era él, no cabía duda, era él. El hombre, gritando, muy enojado, dijo en un tono muy autoritario unas palabras en alemán, que serían las últimas escuchadas por Luis en ese día. Nos descubrió, mátenlo. Varios días habían transcurrido y la incansable búsqueda continuaba. Luis no aparecía. Su hermana, su mamá y sus amigos no entendían qué podía haberle pasado. Lo buscaron en cada lugar frecuentado por él, sin respuesta alguna. Pasaron días y nada. La policía pasaba cada día a ver si había noticias y a informar sobre la búsqueda. Pero a Luis parecía que se lo había tragado la tierra. Los amigos contaron la historia sobre el desafío, pero acostumbrados a las bromas pesadas de estos chicos, nadie pensó en ir a molestar a la casa vecina. Ya cuando todos creían que no volverían a saber nada de él, Totoro, el perrito del vecino de enfrente, se metió al jardín de la casa de Luis, y por más que don Fausto lo llamaba, no lograba que saliera de entre las plantas. El buen hombre no quería importunar a la desdichada familia, pero se armó de valor y tocó timbre un poco nervioso. La mamá salió con su rostro contraído por la amargura y el vecino, pidiendo 1000 disculpas, le explicó la situación. La señora, con mucha paciencia, se metió entre las plantas y tomó al pequeño can con cuidado y ternura. Cuando don Fausto lo vio, comenzó a decirle a la señora que el perro tenía algo entre sus dientes. Al verlo, de inmediato se dieron cuenta que era la cámara de fotos con la que había desaparecido Luis. La mamá llamó a la policía urgentemente y les entregó la cámara. Revelaron las fotos y lo que descubrieron les heló la sangre. En las fotos, aunque oscuras, se veía claramente el hallazgo de Luis. Luego de obtener una orden del juez, la policía, junto a un equipo especializado en allanamientos, derribó los portones de la casa vecina, tiró abajo las puertas y entró rápidamente con un despliegue digno de una película de Hollywood. Entre gritos y llantos de la familia que aguardaban la acera, el trágico misterio fue develado. Allí, casi sin vida, sobre una improvisada camilla, se encontraba Luis.
deshidratado, muy transpirado, sucio y sin sentido, con una herida de bala en la espalda y una carta escrita en alemán sobresaliendo de uno de sus bolsillos. Qué irónico resultó todo. Él estaba al lado de su casa, a punto de morir, porque nadie creía en lo que los amigos contaban, dado el historial de estos jóvenes bromistas. Según cuentan, aquella señora refinada que acompañaba al cruel tirano no compartía la idea de que una vida inocente más fuera cercenada tan injustamente, y por eso lo curó como pudo, dejándolo allí para que lo encontraran y así poder tener tiempo de huir sin sospechas. La carta decía en alemán: Mi querido y curioso vecino, te pido disculpas por el malentendido. Espero que te mejores pronto. Tu vecina, Eva Braun. De pronto todos lo entendieron. Luis pudo haber muerto por su curiosidad e imprudencia. ¿Y quién les creería aquella loca historia? Ese había sido el fin de sus días como vecinos, pero esta trágica experiencia les enseñó algo muy importante que ya no pasarían por alto nunca más: el derecho a la privacidad. Gracias por llegar al final, nos vemos en el próximo video.